Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Thank you, Rosario, for having us. Y muchas gracias, Rosario, por invitarnos a Proa. This is the title of our discussion this Este es el evening. título de nuestra discusión esta tarde. Feminist thinking approach Educuración, practice. un pensamiento sistémico feminista para la práctica. And this is Pat Villeneuve. Last night when we Soy were Anne with Rosen Love y este es Rosario, Pat Villeneuve. Ayer anoche, cuando nos encontramos con Rosario, hablábamos de cómo nuestra discusión de esta noche es sobre la práctica feminista en la curación, la curaduría y la colaboración. Somos colaboradoras en la misma universidad, el mismo programa, y tenía mucho sentido usar una práctica feminista para presentarnos a nosotras mismas. Esto es lo que solemos hacer y lo vamos a hacer esta tarde. Queremos hacerles una pregunta a todos para tener una sensación de dónde vienen, cuál es su trasfondo, de una manera por lo menos superficial. Entonces, si pueden, por favor, levantan la mano si son educadores de museos o educadores en museos, curadores, directores, investigadores universitarios, profesores o presentadores, artistas, educadores en arte o profesores de arte o maestros de arte. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué me está faltando? Estas son algunas de las pocas cosas que querríamos hablar con ustedes esta noche. Vamos a hablar sobre los caminos tradicionales para el entrenamiento profesional de los curadores y los educadores de museos de arte. Son muy distintos, particularmente en los Estados Unidos y en la región. Le daremos una vuelta a eso, vamos a aplicar el pensamiento sistémico feminista, vamos a presentarles qué es eso y vamos a estar pensando en reimaginar lo tradicional en algo nuevo con ese acercamiento, llamado educuración o curaduría, para reimaginar el desarrollo de las exhibiciones y la curaduría de exhibiciones. Para hacer eso, desarrollamos un nuevo modelo que se trata de valores en competencia, no juzgar alguno de esos acercamientos, sino juzgar cuáles son nuestros valores de a dónde queremos ir como curadores. Ya saltamos de una. El desarrollo de exhibiciones en una forma tradicional es jerárquica, se hace de manera jerárquica. Nosotros le llamamos a eso el creativo solitario, el curador como creativo solitario. El concepto de la exhibición, la investigación, la selección de los objetos, de las obras de arte, el planeamiento interpretativo, los textos de la galería, las guías de la galería, las interacciones, las consideraciones presupuestarias, el diseño, la instalación y la programación. Y vean que los últimos dos tienen un corchete en el fondo. El diseño y la instalación y la programación es generalmente donde entran los equipos de comunicación y de educación para programar y instalar los trabajos. Mucho de esto se desarrolla a través de la autonomía del curador. Esa es la forma tradicional. Comparamos un poco los ámbitos de entrenamiento para los curadores tradicionales. Como pueden ver en la izquierda, la mayoría de los curadores estudian historia del arte de alguna manera o alguna disciplina cercana, donde progresan a través de los grados, de graduado a una diplomatura, generalmente terminando en un máster de arte o un doctorado en historia del arte, cada vez más especializado en un tema, una época o hasta un artista específico. Los educadores de museos tradicionalmente generalmente se entrenan
en cosas más generales, muchos en historia del arte, otros en la práctica artística en el estudio, o algunos en una combinación de eso con la educación. Se ve de esta manera como un filtro de distintas disciplinas que destila en nuestros trasfondos. En 1989, hace 3 décadas, en los Estados Unidos hubo un trabajo de El Omami donde se dedicó a ver qué es lo que se espera que un educador en un museo sepa, o la formación que se requiere para ellos o se requería en aquel entonces. Las preguntas a los curadores eran qué habilidades, cuerpos de conocimiento u otras materias son buscadas en los educadores, y la otra pregunta era, en su opinión, cuáles son las características más importantes para un museo, un educador de museos, en las siguientes áreas, en términos de conocimiento y habilidades. Esta es una larga lista de las cosas que los directores de los museos buscan que los educadores sepan en sus museos, para que sepan cómo los visitantes aprenden, cómo evaluar programas, cómo desarrollar programas desde cero, poder trabajar con curadores especializados y artistas, traer el conocimiento al público en general, que sea entendible para todos. Todo esto requiere una serie muy amplia de habilidades en este trabajo. Muchas veces esto significa que tenemos que tener recorridos o formaciones en historia del arte, la producción de arte en estudio, psicología cognitiva, investigación y evaluación. Son muchas cosas. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí. Me interesa mucho el cambio paradigmático. El cambio paradigmático ha sido estudiado sobre todo en el campo de la ciencia, para ver cómo cambian los paradigmas. En las artes es algo muy distinto. Me gustaría empezar del lado izquierdo de la pantalla para hablar de los roles tradicionalmente aceptados en los museos. Tradicionalmente los museos han sido pensados como instituciones que coleccionan, conservan, investigan, exhiben y educan sobre el arte. Uno de los primeros estudiosos que escribió algo revolucionario, creo yo, fue Van Mensch de Holanda en 1990, en un artículo que se llamó Museología Metodológica, y conceptualizó las 5 funciones tradicionales del museo en tres categorías. Este es un problema matemático muy interesante. ¿Cómo se pasa de 5, los que se ven a la izquierda, a 3, los que se ven a la derecha? Él dice que la preservación asume el coleccionismo, haber coleccionado las obras. Estudiar es investigar. Pero lo importante de su conceptualización, que es revolucionario, es que la tercera función la entiende como la de la comunicación. Y ahí reúne la exhibición y la educación, y dice que tienen que funcionar juntas para comunicarse con la audiencia. Eso invierte la situación previa donde el curador solitario podía atravesar ese proceso él solo, porque ahora tiene que ser colaborativo y es para el beneficio de las audiencias, de los espectadores. En los Estados Unidos ha habido un antecedente para el cambio, o invitaciones para el cambio, que han estado desde los 90s. Uno de ellos fue tremendamente importante. En 1992, la Asociación Americana de Museos, que ahora es la Alianza Americana
de Museos, publicó este librito que lo vendían por $2 que se llamaba Excellence and Equity, Excelencia e Igualdad, sobre la educación en los museos. Es una afirmación de políticas. Como yo trabajaba en museos en aquel momento, me emocionó mucho porque una asociación profesional estaba estableciendo la forma en cómo tenía que ser. La misión era que los museos afirmaran el lugar de la educación en el sentido más amplio de la palabra, en el centro de su servicio público. It's done. Okay. We're okay. Thank you so much. I can't hear. And here are additional excerpts from the book. Acá hay algunos extractos adicionales del libro donde se ven las recomendaciones muy fuertes. Estas son recomendaciones del libro para la interpretación, la colaboración y la toma de decisiones. En términos de la interpretación, dice asegurar que el proceso interpretativo manifieste una variedad de perspectivas culturales y refleje una apreciación por la diversidad del público del museo. En términos de colaboración, que se vincule activamente en esfuerzos colaborativos con un amplio espectro de organizaciones e individuos que puedan contribuir a la expansión de la dimensión pública del museo, y en términos de toma de decisiones es evaluar el proceso de toma de decisiones en museos y desarrollar nuevos modelos que permitan una dimensión expandida del público y un compromiso renovado con la excelencia. En 1990 también, Falk y Dierkling publicaron un libro sobre la experiencia en los museos y describieron 3 contextos que, trabajando en conjunto, impactan la experiencia de los visitantes al museo. El contexto personal es el primero y tiene que ver con el conocimiento, la trayectoria y los objetivos de esa persona cuando va a un museo. ¿Qué es lo que quiere aprender? El segundo aspecto o contexto es el social. En ediciones posteriores del libro cambió de nombre al contexto sociocultural, y eso tiene que ver con las interacciones con la gente en la galería. Es como vemos en conjunto nosotros en una galería del arte. Y el tercer contexto es el contexto físico, y esto reconoce que la galería es físico, es un lugar donde se organiza una experiencia en un museo. Yo leí este libro y pensé, si todas estas cosas pueden impactar a la experiencia del visitante y su aprendizaje en el museo, ¿por qué yo como educadora no estoy a cargo de todas estas cosas? Entonces, luego, Stephen Weil, hacia fines de la década, en 1999, que era un estudioso del Instituto Smithsonian, en aquel momento el teórico más importante sobre museos en los Estados Unidos, escribió un artículo revolucionario, en mi opinión, en donde él afirmaba que los museos tienen que pasar de ser sobre algo, un objeto, a ser para alguien, el visitante. Entonces, dependiendo si uno era un educador o un curador, uno se emocionaba por esto o estaba preocupado porque era controversial. 2 décadas después, en aquel momento yo era una joven educadora y yo pensaba que eso iba a cambiar el mundo. Y ahora han pasado entre 20 y 30 años y sí, ha habido algunas mejoras, pero tenemos que decir que son como bolsillos o pequeños cambios. La mayor parte de esto todavía no ha sido realizado, y eso es lo que yo veo como un cambio paradigmático que fue frenado, y estamos trabajando en encontrar nuevas formas de avanzar, hacer que ese paradigma avance. Para hacer eso, recurrimos al pensamiento sistémico para desarrollarlo, y nosotros vemos el proceso curatorial, el desarrollo de exhibiciones, en lugar de ser algo jerárquico,
como algo que es más dialógico o dialéctico en un círculo, donde hay diálogo y repetición de actividades una y otra vez, porque es realmente complicado. Podemos tener discusiones o desentendimientos. La colaboración es siempre un proceso complejo. Los museos de arte como organización, sus integrantes, los curadores, los educadores, los bibliotecarios, todos aprenden a la vez durante este proceso curatorial. Todos aprenden en conjunto. Adicionalmente, a Pat se le ocurrieron una serie de pasos para hacer que este proceso curatorial sea más fácil. ¿Quieres leerlos? Sí, me gustaría. En algún momento del comienzo de los años 2000, la década del 2000, yo hice un cambio. Yo había trabajado mucho en tratar de hacer avanzar la educación en la jerarquía de los museos, y eso no estaba pasando. Y me di cuenta de que no era probable de que pasara de esa manera. Había que repensar cómo ese cambio tenía que pasar. Entonces pasé de ser una defensora de la educación en museos a ser una defensora de los centros de exhibición educativos, con la idea de que si los educadores y los curadores trabajaban juntos, podían supervisar en conjunto ese proceso curatorial y generar muestras o exhibiciones que sean más amigables para los visitantes y más educativas. Yo no quería solamente publicar que teníamos que hacer exhibiciones centradas en los visitantes, porque creía que más gente tenía que tratar de entender qué significaba eso. Entonces desarrollé un modelo para exhibiciones centradas en los visitantes, y estas son las guías o los puntos, y me está pidiendo a mí que las lea y es lo que voy a hacer. La curación colaborativa básicamente se produce por un equipo de exhibiciones, incluyendo el equipo curatorial, el educativo, los miembros de la comunidad y otros. El diseño del proceso anticipa las necesidades de saber de los visitantes. La exhibición es presentada como una interfase rica en recursos educativos o educacionales. Los recursos de la interfase son mayormente no textuales y no autoritarios, y invitan un aprendizaje individualizado y activo. Las decisiones sobre el contenido asumen que hay audiencias diversas, pero no presumen ningún conocimiento especializado. La interfase incluye direcciones explícitas para invitar a la participación de los visitantes. Las contribuciones de los visitantes o el feedback que pueden dar son compartidos o es compartido en la interfase, haciendo que los visitantes se conviertan en una parte integral de la exhibición. Los docentes, si son utilizados, deben ser reentrenados como facilitadores de construcciones personales de sentido. La evaluación es necesaria e informa el actual estado de las prácticas y sus posibilidades futuras. Esas últimas dos filminas muestran como un acercamiento sistemático ve a la organización como un proceso de aprendizaje, y al usar estos pasos puede lograrse una colaboración para seguir desarrollando esa práctica. Ahora vamos a hablar de qué es un educurador. Nosotros hablamos de educadores en museos, también hablamos de curadores. Yo trabajo a nivel nacional con un equipo de curadores en la Alianza Americana de Museos, y realmente queremos que estos procesos de curaduría y educación confluyan. Lo que hicimos para tratar de pensar cómo hacerlo es desarrollar un programa de Masters y de PhD o doctorado para entrenar a los educadores de museos y curadores juntos, gente que viene de distintas formaciones. Es la única formación doctoral de estas características. Pero también permite
que los individuos, los educadores, los curadores y de otras disciplinas piensen sobre estas prácticas más mezcladas, que se hacen cada vez más prevalentes, prácticas interdisciplinarias, diríamos en castellano. En lo que acordamos es, usando un sistema feminista de pensamiento que les mostraremos en la próxima filmina, es cómo pensar sobre la diversidad en voces que no están necesariamente presentes en los museos de arte. Mejorar nuestra cultura organizacional, nuestros procesos de aprendizaje juntos. Hacer que nuestras metodologías avancen y también las investigaciones para que estas cosas acontezcan, para desarrollar o realizar el cambio social y sistémico. Para hacer esto, desarrollamos una serie de cursos para nuestros programas de másters y doctorales para reflexionar sobre esos valores desde un acercamiento del pensamiento sistemático feminista. Entonces, nuestros estudiantes, curadores y educadores en museos también toman clases del modelo que Pat mostró anteriormente. También toman clases sobre evaluación de las experiencias de los visitantes en nuestros museos. Tenemos un socio para esa clase, que es el Museo Ringling de Sarasota, en Florida, que es parte de la universidad también, que nos ayuda a pensar cómo desarrollar el programa y la currícula de nuestra formación, y pensar a la gente como gente que está toda la vida aprendiendo. Nos enfocamos en el liderazgo organizacional y cómo trabajar mejor en organizaciones a lo ancho de los Estados Unidos y eliminar el silencio que se genera entre los distintos departamentos que llevan a este tipo de especializaciones. También colaboramos con otros museos que hacen este tipo de trabajo. Esto nos ha llevado a dos libros que Rosario ya mencionó, donde desarrollamos más estas ideas con otros autores que también desarrollan este tipo de trabajo en nuestro país y en el mundo, en ambos libros, y estos están disponibles actualmente. Ahora íbamos a detenernos para una actividad, pero tenemos un grupo más grande del que estamos anticipando, entonces vamos a contarles un poco qué es lo que haríamos en esta actividad para activar algunas de estas ideas de una forma más participativa. Muchos de ustedes conocen el cadáver exquisito de la tradición surrealista del 1920-1930, y muchos artistas siguen estando influenciados por esta actividad, que involucra usar un pedazo de papel, dividirlo en 4 partes, quizás con 2 guías en cada segmento para terminar con cada participante, para no terminar con 4 veces lo mismo, sino una cabeza, un torso, la parte baja del cuerpo, las piernas y los pies como parte del proceso. Y cuando se abren esos pliegues, uno tiene una nueva figura mágica, ¿no? Ese es el cadáver exquisito. Es mágica, encaja dentro del manifiesto y la tradición surrealista. Nosotros lo usamos como una metáfora para hablar sobre el desarrollo de exhibiciones. Si todos trabajan por separado en su segmento, y tenemos un ejemplo aquí, con frecuencia usamos libros para colorear para adultos que se usan en terapia, o quizás no se usan en terapia, pero son terapéuticos. Un momento para... Los dividimos, estos pedazos de papel para colorear, y pensamos cómo pueden encajar estos fragmentos. ¿Parecen mágicos como un cadáver exquisito? De alguna manera sí, pero son una visión coherente para el desarrollo de una exhibición, según su visión y objetivo para esa exhibición. Aunque muchas veces pueden verse lindos
juntos no son una visión unificada. Entonces nos ayudan a pensar en esta idea de colaborar, pero también en si estamos colaborando, estas cosas no se verían tan distintas o separadas. Si trabajamos juntos desde el comienzo, tendríamos una exhibición que tiene ideas en común, objetivos y una estructura, pensando en nuestro visitante en el centro de esa exhibición. Esto nos lleva a pensar los valores que compiten en el desarrollo de exhibiciones. Esto puede sonarles muy nuevo en términos de cómo funcionan los museos de arte. Pensar en formas colaborativas, feministas, dialógicas de desarrollar las exhibiciones. Y nosotros empezamos a pensar en eso en términos de valores en competencia. Este acercamiento que usamos nosotros puede no ser el que usan todos los demás museos de arte. Hay muchos otros museos que siguen trabajando de maneras más tradicionales, pero la pregunta es, ¿podemos empezar a ver cómo se desarrollan cómo se toman esas decisiones en valores que compiten para lograr que nuestros visitantes se involucren más, inviertan más de sí en nuestras muestras? ¿Cómo hacemos para que tengan algún sentido o más sentido para los visitantes a nuestras instituciones que quizás no tienen el conocimiento específico de la exhibición, pero han llegado para una actividad de ocio, que han llegado para aprender algo nuevo y que vienen con sus propias experiencias y sus propios conocimientos y que llegaron para ver qué experiencias pueden tener y ver arte al mismo tiempo? Entonces, así es como empezamos a evaluar los valores en competencia, y Pat va a hablar un poco más de eso. Cuando yo enseño, generalmente empiezo con un ejemplo de la vida diaria, de qué son valores en competencia. Y tenemos un ejemplo de una pareja de trabajadores que tiene su primer bebé. La decisión es: ¿se quedan en su casa con el bebé o vuelven al trabajo después de la licencia lo más rápido que pueden? Todavía no hemos llegado ahí, están discutiendo entre sí. Hay decisiones que tomar. No son inherentemente buenas o malas, correctas o incorrectas. Se trata de qué es correcto para la situación. Pensemos en esta joven pareja trabajadora que ha tenido su primer bebé. Pueden elegir quedarse en sus casas o en su casa. ¿Cuáles son las ventajas de quedarse en casa con el bebé? ¿Cuáles son las ventajas de quedarse en casa y cuidar al bebé? Uno puede estar en casa y desarrollar un vínculo con el bebé, pasar tiempo con él. ¿Y cuál es la desventaja de quedarse en casa a cuidar del bebé? Uno no tiene un trabajo, no tiene los ingresos de ese trabajo. Bien, pensemos en volver a trabajar. ¿Cuál es la ventaja de volver a trabajar? Que alguien más tiene que ocuparse del bebé y uno recibe su sueldo y continúa con su carrera. ¿Cuál es la desventaja de volver al trabajo? Perderse los primeros momentos del bebé y tener que buscar a alguien en quien uno confíe para que cuide al bebé. Muy bien. Muchas veces, cuando hablamos de valores en competencia, como volver a trabajar o quedarse en casa, los pensamos como opuestos, pero en realidad, si los ponemos en dos puntos opuestos de un continuo, una línea continua, es solamente, en lugar de ponerlos como dos opuestos o opuestos binarios, son dos momentos en un espectro de posibilidades. ¿Cuáles son las otras opciones que podemos considerar entre esos dos polos? Bueno, trabajar menos tiempo para poder pasar tiempo con el bebé también. ¿Qué más? Okay, good. Did I see somebody?
¿Escuché a alguien más? Trabajar desde casa, sí. Hay muchas otras opciones en medio de esas dos. Quiero mencionar que el marco conceptual viene de un marco articulado en 1983 por dos estudiosos que estaban tratando de encontrar un modelo de eficiencia organizacional. No lo lograron porque no dejaban de encontrar estos valores en competencia. Si una organización tendría que mirar hacia su audiencia o centrarse en sí misma. Y eso es de donde viene esta idea. Ahora, los curadores de museos se encuentran con valores en competencia, sobre todo en los últimos 30 años, cuando son requeridos a no ser más los creativos solitarios. Y voy a leer el texto en pantalla. Dice, los curadores de museo, se enfrentan a valores en competencia. Los curadores ahora tienen nuevos papeles o roles en cuanto a la colaboración, las prácticas en colecciones coloniales y postcoloniales, la sustentabilidad ambiental y la autoridad compartida y la co-creación con una comunidad de miembros. Esta responsabilidad que evoluciona ayuda a construir museos más relevantes y un vínculo o un diálogo con la comunidad, mientras a la vez requiere que los curadores elijan entre valores en competencia. Donde antes los curadores tenían una autonomía individual en las exhibiciones y la toma de decisiones en colecciones, ahora tienen muchos valores distintos por considerar. Estos valores en competencia que los curadores enfrentan componen nuestro modelo tridimensional, que llamamos modelo de exhibición en 3 dimensiones de curaduría con valores en competencia. Tenemos nuestro propio modelo que nos gusta promover, pero ofrecemos este modelo para ayudar a los museos a que reconozcan que hay distintas formas de acercarse a la curaduría, de pensar y reflexionar en sus prácticas, para decidir cambiar si así lo desean. Y si ese es el caso, pueden usar el modelo como un mapa para hacer ese cambio y moverlo de acuerdo a los distintos ejes que verán enseguida. Primero tenemos el eje X. Es el foco interpretativo. Y como pueden ver aquí, es si el curador o el equipo curatorial, cuando interpreta la exhibición, se enfoca principalmente en el objeto o sigue la inspiración de Stephen Weil y se enfocan en la audiencia o el público. Bajo objeto dice, históricamente los curadores han ubicado el foco interpretativo sobre el objeto. En las últimas 3 décadas, sin embargo, ha habido un llamado cada vez más fuerte a que los curadores atiendan las necesidades y los intereses de sus comunidades. Cambiar el foco interpretativo hacia la audiencia asegura que las exhibiciones resuenen con el mayor número posible de personas. Y ahora el eje Y, que por supuesto corre verticalmente, o sea, perpendicular al eje X anterior. Este eje considera quién tiene el poder curatorial, que va desde el creativo solitario, que tiene el poder y la autoridad dentro de la jerarquía tradicional de los museos para tomar decisiones él solo por sí mismo, y en el otro extremo de este continuo, de esta línea, tenemos un proceso colaborativo. Históricamente los curadores han tenido el poder de controlar el proceso curatorial y el trabajo mayormente con independencia desde la concepción de la exhibición
hasta la instalación. En contraste, un acercamiento colaborativo al proceso curatorial se beneficia de las contribuciones de otros miembros del museo, así como los detentores de conocimiento de la comunidad que, bueno, el museo considera apropiados. Entonces, cuando se reúnen los ejes X e Y en un modelo bidimensional, forma 4 cuadrantes y cada cuadrante describe un tipo distinto de práctica curatorial. En la parte inferior izquierda, donde el enfoque o el foco interpretativo está en el objeto y el poder curatorial es desde el creativo solitario, es una práctica tradicional. En este tipo de práctica curatorial, el curador tiende a trabajar solo e interpreta los objetos y se enfoca en cosas que son muy importantes para el curador y para gente que está muy educada en términos del arte, pero que quizás no sean relevantes para el público general que no tenga ese nivel educativo. Por ejemplo, puede haber una exhibición que mira muy de cerca a las diferencias entre el tonalismo norteamericano y el australiano. Si uno es un especialista es importante, pero es mucho más difícil que un miembro del público general se sienta tocado por eso. Si vamos al cuadrante superior izquierdo, donde el foco interpretativo sigue estando en el objeto, pero es un proceso colaborativo, esto es un proceso colaborativo excluyente. Esto pasa, por ejemplo, cuando un curador se da cuenta de que quizás no tiene todo el conocimiento necesario, que necesita ayuda. Esto pasó en un museo donde nosotras dos trabajábamos cuando acompañamos una exhibición itinerante de oro y jade costarricense. Y los curadores generalmente no sabían qué hacer con eso, pero identificaban un antropólogo en el museo y decidían que podían confiar en él porque conocía el material. Era ligeramente colaborativo, se compartía un poco del conocimiento, no muy ampliamente, pero en alguna medida. Ahora nos movemos al cuadrante inferior derecho, donde seguimos teniendo un curador solitario a cargo, pero el curador está enfocado en la audiencia cuando interpreta los objetos. Y esto lleva a lo que nosotros llamamos un proceso simpático o simpatético. Tiene buenas intenciones, pero no hay garantía de que las decisiones del curador sobre la interpretación o sobre los objetos sean buenas para la comunidad, quizás no estén dirigidas a ellos. Imagínense una interpretación curatorial singular de una exhibición sobre la migración en una comunidad de refugiados. La mayoría probablemente tengan una experiencia distinta de lo que fue presentado o lo que sea presentado como algo autorizado por el museo. Después nos vamos al cuadrante superior derecho. Es una práctica curatorial colaborativa con un foco interpretativo en la audiencia. Y ahí es donde tenemos la práctica inclusiva. Esto es muy importante, quiero decirlo en claro. Llegar a ese cuadrante no minimiza ni denosta la importancia de los objetos, simplemente cambia la manera en la que son interpretados o presentados para permitir que mucha más gente tenga acceso al conocimiento que los rodea y que puedan apreciarlos. Daré algunos ejemplos y también querría señalar que la última filmina era difícil de leer. Aquí tenemos el modelo bidimensional con los 4 cuadrantes una vez más, del tradicional y excluyente al simpatético o simpático y al inclusivo. No nos fue suficiente trabajar con 2 dimensiones.
que puede haber sido donde el modelo original de valores en competencia errara. Nosotros decimos que tenía que ser tridimensional, entonces hay un eje Z. Y esto es sobre la intención curatorial. Entonces, quienes de ustedes sean curadores en esta habitación, cuando hablamos de cuál es nuestra visión para la exhibición, esto es donde, lo sepamos o no, hay políticas culturales en nuestros países o estados o comunidades que tienen lugar. En los Estados Unidos hay un hashtag, un movimiento llamado "Los museos no son neutrales". ¿Se lo han encontrado ya? Hashtag "Los museos no son neutrales". Es verdad. No son neutrales, no somos neutrales. Y hay algunas políticas culturales que informan el trabajo que hacemos en los museos. Dos de ellas son muy distintivas y están muy accesibles en la literatura, así que podrán verlas. Una de estas políticas es la democratización de la cultura, que empezó en la época colonial de los museos, en las colecciones de los museos, que trataban de introducir todas las culturas en la colección del museo a la mayor cantidad de audiencias, públicos, al espectro más amplio. Los invitaban al museo para representar y presentarles todos los elementos que estaban en la colección. Esto ayudó a construir el nacionalismo durante la época de las grandes inmigraciones, construir una identidad nacional, y se trataba de construir el acceso más amplio posible. Del otro lado tenemos la democracia cultural, en contraposición con la democratización de la cultura. Esto se trata del activismo social de base, que viene de los barrios, viene de las comunidades en general, viene del interior de la cultura. Estos son discursos basados en la comunidad, sobre los cuales los museos toman decisiones, pero que surgen de las comunidades. Están orientados a la acción social, muchas veces también a la justicia social, y en formas de presentar trabajos y exhibiciones. Y generalmente son hechos y necesitan ser hechos con autoridades colaborativas y compartidas, con especialistas que vienen de fuera de la especialización de los museos del arte. Entonces tenemos tres ejes y avanzaremos para ver cómo se ven en una forma tridimensional, pero queremos empezar con algunos ejemplos para mostrar cómo funcionan, cómo juegan unos con otros en el modelo. Les voy a mostrar dos exhibiciones que pasaron este último verano nuestro, en su invierno, están queriendo decir, junio, julio y agosto de este año. Una fue en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos, llamada Corazones de nuestra gente, mujeres artistas nativas. En esta exhibición, la curadora del museo trabajó colaborativamente y co-curó, tuvo una co-curadora, Terry Greaves, que es artista y miembro de la nación Kiowa, una tribu americana en los Estados Unidos, y trabajó con un equipo muy grande de mujeres estudiosas y artistas para presentar las obras más apropiadas que mostrarán la historia de las mujeres nativas que trabajaron a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Voy a pausarme un momento para dejar que el traductor lea el statement curatorial o la afirmación curatorial, y voy a hacer eso. Wen Jill Alberg-Yohe, curadora asociada de arte nativo americano, cuando Jill se acercó para hablar sobre esta exhibición hace 5 años, lo primero que le pedí
fue un directorio grande de consejeros. Sé que no tengo derecho a hablar sobre las cosas de otras tribus, apenas tengo derecho para hablar sobre asuntos de los Kiowa, que es su propia nación, porque todavía no soy una anciana. Y sé que el hombre blanco o el mundo del hombre blanco no ve las cosas de la misma manera que lo ven las personas nativas. Así que fue muy importante para mí que reuniéramos la mayor cantidad posible de asesoras, mujeres de toda América del Norte, tantas como pudiéramos. Jill estuvo de acuerdo y trabajó duramente para reunir casi 2 docenas de mujeres nativas norteamericanas para que firmaran sus nombres y afiliaciones, están más abajo, junto con algunos asesores o algunas asesoras no nativas. Mientras ciertamente no fue representativo de todas las naciones nativas, contiene artistas respetados y académicos respetados de sus comunidades. Les pedimos su ayuda a través de todo el proceso de exhibición, no solamente durante las reuniones en el museo, y muy generosamente compartieron su conocimiento. En esta exhibición quisimos honrar todas las mujeres nativas del pasado, del presente y del futuro que han creado nuestros mundos. Es una gran tarea y estoy segura de que hay cosas que podríamos haber hecho distinto o mejor. Tampoco llegamos a esta exhibición con la idea de que fuera definitiva o un estudio completo del arte de las mujeres nativas. Eso habría sido imposible. Pero esperamos que comience conversaciones o una conversación, y que al tener una mayor presencia en el mundo de las bellas artes a través de este evento en el Instituto de Arte de Minneapolis, la influencia de nuestras mujeres nativas sobre los cánones del arte americano ya no sean ignorados. Eso es un ejemplo. Regresaremos a eso. En términos de qué significa eso para el modelo de 3 ejes. Ahora vamos a pasar a otra exhibición que tuvo lugar en Inglaterra al mismo tiempo, sobre Natalia Gonjarova en Gran Bretaña. Esto es de la curadora que curó esta exhibición, Natalia Svitolina. En lo que respecta a Natalia Gonjarova, la última vez que cualquier cantidad importante de su obra fue mostrada en este país fue en 1961, mientras la artista todavía estaba viva. No fue una exhibición monográfica, sin embargo. Fue una exhibición de ambas Gonjarova y su vida y su pareja creativa, Mikhail Larionov. El proyecto del Tate es la primera retrospectiva que tiene lugar en este país. Todas estuvimos de acuerdo en que esta exhibición ya era hora de hacerla, y estamos agradecidos de que esta retrospectiva tenga lugar aquí en el Tate antes de viajar al Palazzo Strozzi en Florencia y el Ateneum de Helsinki más tarde este año. Otro factor importante que facilitó nuestro trabajo en este proyecto fue
fueron las relaciones excepcionales que desarrollamos con museos en Rusia. Toda la organización con la que trabajamos, todas las organizaciones con las que trabajamos fueron muy generosas e igualmente emocionadas sobre esta retrospectiva. Especialmente quisiera reconocer el apoyo de la Galería Tretiakov, los coleccionistas de la colección más grande de la obra de Goncharova en el mundo. Su colaboración fue invaluable, ya que abrieron las puertas de su archivo para nosotros. También nos dieron acceso a sus archivos para que pudiéramos hacer investigaciones de profundidad. Más aún, los mejores especialistas nos fueron puestos a disposición y nos ayudaron con sus consejos. Before we move on, let's just take note that in this example Mientras avanzamos, tomemos nota de que en esta afirmación curatorial, este texto curatorial, aquí estamos más enfocados en los objetos. En el eje Y, en cuanto a quién tiene el poder, la curadora no solamente habla de su poder y de su investigación, sino también de los museos en Rusia y las colecciones específicas para este artista. Entonces, cuando vemos cómo se intersectan los ejes X e Y, creamos este pequeño árbol donde se ve cómo estos ejes se encuentran. ¿Podemos agrandarlo? No estoy segura. Está en Filminas, no estoy segura de que podamos agrandarlo. Thank you so much. Gracias. Yeah. I use Mac, so I'm not very good. Uso Mac, no soy muy buena con las So we PCs. start with the curatorial process. Bueno, entonces empezamos con el proceso curatorial, de eso estamos hablando, de objeto a audiencia. Es el eje X, sumado al, se puso como una ecuación, el eje Y, donde está el poder curatorial, y aquí vemos el nivel siguiente del continuo, del creativo solitario al colaborativo. Objeto colaborativo da igual exclusivo. Si vamos para el lado de la audiencia, el creativo solitario que se enfoca en la audiencia es simpático. Y los curadores que se enfocan en la audiencia y colaboran son inclusivos. Cuando empezamos a pensar en el eje Z, en la democratización de la cultura, en términos de abrir para que todos lleguen, o la cultura de la democracia, que tiene que ver con involucrar a todos en esa producción, llegamos a ese tercer nivel del Z. Tenemos la expresión exhibiciones que, cuando veíamos la exhibición de Goncharova, viendo esa exhibición, el texto curatorial, la curadora se estaba enfocando en el objeto. No es una creativa solitaria, es colaborativa, pero es con un grupo exclusivo de especializaciones. Es democracia cultural, está mostrando retrospectivamente por primera vez la obra de este artista, y cuando se reúnen esos tres ejes resulta ser una exhibición que discierne. Entonces puede verse en ese extremo del eje Z, nos movimos de diseminar el trabajo que hacemos
a discernir, ayudarle a la gente a que entienda los temas que solamente los especialistas suelen manejar. Otras pueden enriquecer o amplificar ideas, mediar, inspirar, empoderar o empezar a generar acciones. Todas estas combinaciones tienen algún elemento en este eje Z final. Lo vuelvo a hacer pequeño para seguir a la próxima filmina. Tratemos de seguir este paso a paso con la exhibición de las mujeres nativas americanas. El paso 1, el foco interpretativo. Tratemos de recordar ese texto curatorial. ¿Dónde estaba el enfoque? ¿En los objetos o en la audiencia? ¿O en ambos? Y las voces que se reunieron para ayudar a interpretar el trabajo. Había muchos artistas, estudiosas, nativas americanas haciendo eso. Entonces sí, se enfocaban en los objetos, algunos objetos en particular, que eran apropiados para mostrar al público. Había un foco importante en los objetos, pero también un foco en ayudar a todas las audiencias a pensar en esta perspectiva histórica sobre el arte de las mujeres nativas americanas y darles una voz. Solo vimos un texto curatorial, pero en esta exhibición hubo un enfoque en tratar de moverse o alejarse de los mitos sobre los nativos americanos en los Estados Unidos, que muchas veces es que las culturas nativas americanas son culturas del pasado, en lugar de ser culturas vivientes. Eso es importante. El segundo paso, pensar en el poder curatorial, está en manos de un curador o curadora, un grupo especializado de curadores. Aquí estaba enfocado en curar con el curador del museo y con muchos detentores de conocimiento de las culturas representadas, mujeres artistas nativas, estudiosas y especialistas. Y para el eje Z, la intención curatorial, la última parte de este texto curatorial, hablaba de cambiar el canon de la historia del arte norteamericano. Ese es un proceso de acción muy grande en la historia del arte occidental. Eso muestra la acción. De esta manera, veamos si podemos agrandarlo de vuelta. Se enfoca un poco más en la audiencia, tiene un proceso curatorial colaborativo, se trata de la democracia cultural en la cultura y nos pide que tomemos acción para cambiar los precedentes y el canon de la historia del arte. Entonces estamos en bien abajo donde dice actuar. Esos son dos ejemplos. Podríamos ver muchos otros ejemplos para ver cómo funciona esto. No. No es tanto para ubicar juicios de valor, aunque claramente nosotras tendemos más al aspecto colaborativo, sino para sentarnos y pensar qué es apropiado para nuestras exhibiciones en nuestras instituciones como museos. No todas las exhibiciones tienen que llamar a la acción. Algunas se tratan de presentar el trabajo de un artista como una retrospectiva, por primera vez. Eso pide otro conjunto de valores.
Y eso es lo que esperamos que pase con este modelo, poder sentarse con nuestros colegas y poder decir cuál es la posición apropiada para la exhibición, o el trabajo de la exhibición y los objetivos que tenemos colaborando en esta exhibición. Entonces no estamos tratando de decir que uno sea mejor que el otro, pero sino cuál es mejor para presentar el trabajo en cuestión. Y en el ejemplo del último caso, que vemos el cuadrante de arriba a la derecha, que es el que se enfoca en la audiencia y llama a la acción. Entonces tenemos distintos modelos tridimensionales. Les vamos a ahorrar mirar todos. Tenemos 8 modelos tridimensionales donde mostramos las distintas posiciones de esos cubos. Pat ya ha publicado un artículo que pueden leer actualmente en Stedelijk Studies del Museo de Ámsterdam. Los invitamos a que lo lean, que nos contacten, que hablen más con nosotros sobre este modelo. También la Alianza Americana de Museos nos ha pedido que presentáramos el modelo en el próximo número del invierno de su revista, para que presentáramos este acercamiento. Y esperemos que sea lo primero de muchos textos por venir. ¿Algo más? Si tuvieron o tienen alguna dificultad con ese link, seguramente podemos ayudarlos. ¿Alguna pregunta? Ya que un poco es el título incluso de la charla, esto del sistema de pensamiento feminista, esa variable no nos terminó de quedar muy clara cómo entra la variable feminista o esta definición. En relación al título, ¿cómo entra la Speak in Spanish. We're trying. En cuanto al título de la presentación, ¿cómo es que este pensamiento sistemático feminista no está del todo claro? Creo que eso se perdió un poco aquí, pero voy a ver si puedo recuperarlo. Voy a ver de llegar ahí. It should go right there and come up, but it did not. Debería aparecer aquí, pero no lo hace. What it is. So, de esto se trata. Los sistemas o el pensamiento sistémico feminista viene de una pensadora australiana en el desarrollo de comunidades. En su trabajo, ella habla de 5 guías para pensar la institución, la comunidad, como un ecosistema. Ella se fijó en el pensamiento crítico sistémico y usando esas fuentes se le ocurrieron o creó 5 guías para el pensamiento sistémico feminista, que es ser inclusivo o inclusiva, including the voices she calls from the margins. Las voces que ella llama de los márgenes. Nosotros usamos la palabra de los marginados, voices that are missing entirely from the museum. Porque también podemos hablar de voces que están completamente ausentes de los museos. Y también podemos hablar de la gente que trabaja en los museos pero no está representada en el proceso curatorial. Entonces, voces de los márgenes. First faltaban Stevens, 2 5 filminas. characteristics, and then we adapted them
de next slide, what you're seeing here, los we have the principios adaptation, originales and y then cómo how los that adaptamos influences. nosotros. Y So the esta sería la third filmina one siguiente, la tercera we call filmina. enhance the organizational culture. El tercer She principio called nosotros lo llamamos center mejorar nature. la cultura organizacional. Ella lo She llamaba didn't mean centrarse en la center everything naturaleza. around the environment only. Ella That's one no se thing. refería But a center centrarse nature within the en culture, el ambiente, el medio within ambiente, the sino system that you're centrar la working within. naturaleza We look at our del system sistema in en art el que museums as estamos organizational trabajando. cultures. Nosotros vemos And el think centro about de leadership la naturaleza and de las centering instituciones that donde way. trabajamos como la cultura Advancing appropriate organizacional y nos centramos methodologies en is eso. the same. Y hacer avanzar Her las words are not. metodologías apropiadas, So que es el advancing siguiente appropriate ítem, methodologies is thinking about es what's most pensar appropriate to the sobre lo que work es más apropiado that para you las do. obras It o might para el be trabajo que uno participatory hace. Puede ser participativo, types of social research in puede order ser to una involve the investigación voices social para disenfranchised involucrar in the las process. voces de los marginados It en el might proceso. be Puede ser historical analysis. un análisis Or histórico. it might be using También feminist more specifically. puede ser or usar el feminismo environmental sustainability más practices específicamente more o specifically. prácticas de Choose what's right again for the work that you're doing. sostenibilidad ambiental. And bring Elegirlas about de acuerdo al social objetivo and systemic change. y Those five provocar things that you see el on cambio the left social make up sistémico. our feminist Esos son los system. 5 lineamientos de nuestro acercamiento feminista, sistémico feminista. ¿Respondió a tu pregunta? Seguro. Ok. Thank you for asking that. Yes. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Papaleo y soy de la Fundación de Arte Inclusivo. Y Daniel Papaleo Papaleo from from the the hard job. Foundation of Inclusive. Inclusive Foundation. de la Foundation. Y una de las preguntas es, ¿cuál es el papel del artista, en el caso de que esté vivo, en el sistema curatorial? Y otra que un poco quedó contestada en la pregunta anterior, pero ¿qué pasa con las discapacidades o capacidades diferentes? Al momento de percibir una obra de arte fuera cual fuera. Yeah. So two different questions, really. Dos preguntas In the distintas case of realmente. working with living En el artists, caso de that trabajar should con always be very artistas central vivos, as a part of the deberían process. ser una parte And muy we central both del proceso. work a lot with our Y contemporary ambas artists and trabajamos mucho con on art. artistas vivos en exhibiciones de arte contemporáneo. Should we talk about what's going on again? Sure. We are presenting tomorrow at Mañana, the International Conference of the Inclusive Museum. En la And Conferencia one of our Internacional del Museo panelists, Inclusivo works vamos a with presentar un audiences panel at the Contemporary Art Museum in que Ghent, habla Belgium. de And they believe very strongly el trabajo con in personas con visitor-centered capacidades exhibitions. distintas en el Museo de And they Bélgica. are, Ellos trabajan muy fuertemente en ese developing tema a policy y desarrollan una and a level of política understanding that y their artists un will nivel sign. de So the comprensión artists understand if they're going to be showing there how the work will be interpreted para compartir and that, internacionalmente, it will be para que la gente represented entienda in a way, qué es lo que se está to presentando. attract larger audiences. Y They have eso está had pensado para tratar de atraer your question is públicos very más common. amplios. I hear it a lot. Tu pregunta es And, muy común, la escucho when con I mucha talked to my frecuencia. colleague there, he was Cuando very yo hablo con mis surprised colegas, that anyone would think that it would not work well, or that living artists se would not want their work sorprenden presented to as many people as possible. So de que los they've artistas had really good quizás no quieran que history with it. su arte, o sea, That's es been my imposible pensar que un experience artista as no well, quisiera que and su it obra fuera includes presentada a un artists gran working público. with communities. Yo también incluiría a los artistas que trabajan con New ways to comunidades interpret. a las que no habían tenido acceso In anteriormente. terms of people with disabilities, En términos de las personas if con you discapacidades are o habilidades doing something diferentes, that's visitor-centered, si uno hace there algo should be tan more access centrado points for them en and los for visitantes, everyone debería haber available más puntos de through the way the acceso exhibition is presented. para ellos, What I focus on en las most with students, puntos de acceso thinking a la about exhibición en cómo está siendo visitor-centered presentada exhibitions, gente con capacidades is diferentes. Lo que yo going beyond, in trabajo our es country we have the Americans for Disabilities Act, which has ir very más allá basic things that must be de accommodated la at ley all times. para But there's a discapacidades de design Norteamérica element que es of muy universal básica, design. pero hay un broadly elemento que across nosotros nations. usamos que se llama If el we just diseño really think about universal. universal design,
solo pensamos en el diseño universal, estos principios del diseño universal, desde las gráficas hasta las situaciones espaciales, ayudamos a todo el mundo, ya tengan discapacidades o no, a que tengan una mejor experiencia de la muestra siguiendo estos lineamientos del diseño universal. ¿Está bien? Hola, sí, para no extenderme, en castellano, pero lo que proponen desde la curaduría educacional es un cambio importante en los modos curatoriales conocidos. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades con las que se han encontrado y cómo las enfrentaron, digamos, qué recomendaciones? Admito que puede parecer un gran cambio, sobre todo en comparación con en los lugares donde la práctica tradicional todavía es fuerte, pero siempre he sugerido a la gente que quiere intentar esto es que identifiquen a la gente más amistosa dentro de la organización. Empieza por ahí, con un proyecto pequeño para demostrar cómo funciona. Y en nuestra experiencia conjunta, cuando hemos hecho exhibiciones centradas en los visitantes, se ve distinto en la galería, se siente distinto, viene más gente, tiene otro nivel de energía, y otros curadores, la administración del museo, otra gente se da cuenta de eso y egoístamente también lo quieren para sus propias exhibiciones. Una de las cosas que siempre intento hacer es ayudar a trabajar con curadores para que piensen evaluativamente en sus exhibiciones. Eso significa entrar al espacio de la exhibición, ver qué es lo que hacen los visitantes, qué están mirando, dónde se detienen, qué leen, a qué le prestan atención o no. Y la mayor parte de las veces es lo que no lo que llama la atención. Muchas veces estamos muy ocupadas, tenemos mucho trabajo en nuestras oficinas y no vamos lo suficiente a la galería como deberíamos o deberíamos tener la oportunidad de hacer, porque la vida es... estamos muy ocupadas, especialmente en los museos. Esa es otra manera de empezar a pensar en esto y de mostrar otras formas de tomar el siguiente paso. Como curador, curadora, te rompe el corazón ver cómo tus mejores intenciones no se encuentran con las expectativas de los visitantes. Y yo creo que hasta en los museos grandes, cuando una ve a los grandes grupos que se mueven en la misma dirección por la exhibición, eso también puede ser un problema. Uno no puede ver a los individuos conectarse realmente con las obras individuales, detenerse ahí y tomar su momento para hacerlo, porque están siendo como un rebaño, funcionan como una manada en lugar de encontrar esa conexión individual. No sé bien cómo formular esta pregunta, pero tiene que ver con... Se piensa mucho desde la exhibición, pero sí se han pensado estrategias desde el museo para que la gente directamente vaya al museo, porque a veces directamente no va al museo. Esto se remonta a muchos años atrás, cuando abría el Museo de Ogden en New Orleans, en Luisiana. Estábamos ubicadas en el centro y también en un barrio muy urbano donde no había mucha conexión o un objetivo muy claro establecido de ir a museos de arte. Y es muy importante comenzar desde el interior de las comunidades cuando desarrollamos proyectos y exhibiciones. Trabajar con artistas que participan, son parte de esa comunidad. Así la gente de los barrios empieza a ver su mundo en la exhibición. Y eso es, a eso nos referimos cuando hablamos de una orientación de base en los barrios. Tomar alguna dirección de esos elementos y tomar pasos
para apropiarse, para que la gente se apropie de los museos como parte de sus barrios y de su cultura en sí misma. No sé si es de la misma manera en su país, pero en los Estados Unidos la población se divide muy fácilmente entre la gente que va a los museos y la gente que no va a los museos. Y creo que necesitamos fijarnos más en la gente que no va a los museos, porque en los Estados Unidos menos de una cada 4 personas va al museo. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que dice Anne. La gente que va al museo no va al museo porque cree que sean relevantes. La gente que no va al museo. La gente que no va al museo siente que si va al museo lo que hay ahí no es relevante para ellos o se van a sentir ignorantes. Entonces, si empezamos con exhibiciones centradas en los visitantes para que tengan una linda experiencia, si la tienen, van a volver, van a regresar. Es un proceso de investidura, de alguna manera, de invertir en ellos. Es difícil es difícil establecer ese vínculo. No sé si hablar en inglés o español. Habla en inglés, así es. What happens when Lo que pasa abroad, cuando tenemos artistas del exterior, me parece que es... Claro, gente que viene a hablar de otro país. Cuando tenemos gente... Sí, para que voy a repetir en castellano. There's a huge cultural step. I mean, hay un gran paso, una gran brecha entre el público. Todos trabajamos acá en Argentina, no tenemos el mismo trasfondo cultural, social, de formación. Tenemos que contar con eso. Cuando traemos a gente como ustedes, la brecha es muy grande. Y creo que vos estabas diciendo, bueno, estás hablando de estas experiencias. Contame cómo es que funciona, porque necesitamos saber las cosas que deberíamos hacer del modelo ideal, sino las dificultades en llevar esto adelante. Creo que algo que pasa para nosotros, haciendo estas grandes exhibiciones, estas grandes retrospectivas de grandes artistas, porque Fundación Proa se trata mayormente de eso, Malevich, etc. Siempre lidiamos con estos grandes nombres que la gente tiene muchas ganas de venir a ver, pero también que le queda muy lejos, es muy lejano a la gente. Porque acá en Proa no tenemos un curador, entonces también tenemos que traer a los curadores de afuera. Y hemos lidiado con muchos tipos distintos de curadores. Muchos están muy emocionados, anticipan trabajar colaborativamente con el equipo del museo. Muchos artistas como Sai Wu-Chang, el artista chino de los fuegos artificiales, vino y quería trabajar con la comunidad y terminó haciéndolo con los chicos del barrio. Es una cuestión muy política, pero él está muy interesado en trabajar con la gente de la comunidad y también hizo una obra con la escuela de cerámica que está en Avellaneda, el barrio aquí cercano. Pero lo que estoy tratando de decir es que quizás aquí, y estoy hablando especialmente de Proa, tratamos de desarrollar este programa educativo o programas educativos que muchas veces discuten deliberadamente con los curadores, no en un sentido confrontativo, aunque bueno, a veces sí, a veces se vuelve confrontativo, pero es interesante lo que pasa ahí. Los equipos educativos de aquí, como no tenemos un sistema que funcione en el museo, a veces trabajan células anarquistas, porque es demasiado, pero digo, there's a kind of like a provocation to hay una provocación hacia los curadores. The ideal
Esa es la forma ideal de desarrollarlo, porque mucha gente no puede hacerlo y simplemente repiten lo que hacen los curadores o dicen los curadores. Pero pensemos en esta idea de que el equipo educativo también puede darle una voz. Algunas veces la comunidad también se involucra, no a través del diseño de la exhibición, sino de lo que puede interesarles. Creo que la mayoría de nosotros estamos más próximos a este tipo de trabajo que al ideal del trabajo colaborativo en el diseño de las exhibiciones. Creo que eso no era común solamente para ustedes, porque yo siempre estuve pensando en esta brecha, que algunas veces esa brecha propone en sí misma prácticas interesantes al interior del museo. Bueno, de cualquier manera vamos a siempre tratamos de trabajar colaborativamente con los curadores, no nos rendiremos, pero quería ponerlos como en el marco de la circunstancia. Desde mi perspectiva, hemos presentado obras en muchos países y nos damos cuenta de que no somos participantes de esa cultura o de esta cultura. Ustedes son los expertos locales, los que deciden qué ideas tienen mérito y cómo se traducen apropiadamente a su trabajo. También hay otro problema. No para ir a problemas, pero hay algo que es muy característico de cómo ustedes trabajan o de lo que ustedes desarrollaron hace algunos años en los Estados Unidos, es que nosotros no tenemos cursos de formación académica en torno al tema de arte. Bueno, sí. Se vea en la universidad, a nivel grado, a nivel posgrado. No es una materia, a diferencia de los curadores. Los curadores tienen academic background, un trasfondo, una formación más académica, pero nosotros no, los educadores de museos. Quizás este sea uno de los problemas que necesitamos. Creo que necesitamos para nosotros, la gente que trabaja en educación, necesitamos escribir más de lo que hacemos con mayor frecuencia, quizás para que la universidad vea lo que estamos haciendo y cómo investigamos en este campo para producir este tipo de discusiones, porque si no, esa es una de las maneras de darle visibilidad a este problema. Y si no lo hacemos, si no escribimos, si no discutimos entre nosotros, si no comenzamos a exponer estas ideas en blogs o Facebook o lo que sea, esto es muy difícil. Y creo que las universidades tienen que empezar a ver a las instituciones culturales como lugares relevantes para investigar. Es decir, la historia del arte en Buenos Aires se reduce a ser un investigador, un profesor o un estudiante, y hay mucho más que eso. Los chicos generalmente interactúan más. Los equipos educativos interactúan más con los niños que con los adultos. Los adultos en Estados Unidos se sienten muy intimidados por los museos de arte, no van a ellos. Creo que también tratamos de mostrar al principio de la presentación que esto es lento. Uno ve qué es lo que encaja, empieza a construir las relaciones y la confianza mutua para tomar el siguiente mejor paso. Pero es lento. El paradigma no ha cambiado en 30 años. Todavía estamos trabajando en ello. ¿Alguna pregunta? Bueno. Muchísimas gracias.